¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos, que hoy tiene un acento particularmente musical a través de la presencia de distintas potencias musicales y del jazz en América Latina. Tendremos oportunidad de escuchar a Luis Phelan, Urpi Barco, Erika Goes, Irlanda, México y Colombia, además de músicos cubanos junto a grandes autores como el mexicano Héctor Infanzón, Marco Mendoza, un chicano con mucho swing, con mucho estilo, que también pone el dedo sobre los temas musicales de esta emisión. Como cada semana, las colaboraciones, Rimbombante, Identidad Toma 2 y El Carro de Comedias de la UNAM presente en esta emisión. Aquí iniciamos. Compositor, improvisador, pianista, importante en la escena de la música clásica, de la música académica y del jazz. El maestro Héctor Infanzón nos habla sobre el movimiento de este género precisamente en el marco del Festival de Jazz de Polanco, donde también tendremos oportunidad de escuchar parte de su intervención. Sí, hay una necesidad siempre artística, estética, de estarse renovando, y es voy a hacer tres temas diferentes. Uno de ellos se llama Asieres, que es un homenaje al mestizaje de este país, y la música habla un poco de eso. La construcción de ese tema es cómo venimos de todas unas raíces orgullosamente indígenas, pero nos hemos transformado a ser al México que somos ahora, y que hay que asumirlo e ir para adelante. Somos ya esta generación, este México y estos mexicanos que ya estamos pensando más hacia adelante, más hacia el futuro, más en potenciar lo que realmente somos. Ese es el mensaje de este tema. Entonces es una pieza dedicada a este mestizaje, que así somos, así eres, así somos, se llama el tema. Convencido de que la capacidad del músico mexicano es única. El privilegio que he tenido de viajar por muchos lugares del mundo y conocer muchos músicos alrededor del mundo me corrobora la gran capacidad que tienen los músicos mexicanos de asimilar todos los estilos. Cosa que pasa un poco con los japoneses, tienen ellos una cierta disciplina para asimilar los estilos, pero no todos los músicos del mundo tocan todos los estilos. El músico mexicano sí. Y de repente a veces hacemos bromas o nos damos cuenta que si nos llaman a un trabajo nunca lo hemos tocado, pero decimos sí. Y ahí es donde empezamos a aprender, porque sabemos que nos dicen cómo es, de qué se trata, y lo podemos reproducir. Esa es una capacidad que tiene el músico mexicano, y no es casual que cuando vienen gentes de fuera inmediatamente encuentran músicos que pueden mimetizarse y pueden integrarse perfectamente a la música y cualquier género de otros artistas. Es una capacidad no de ahora, es una capacidad que siempre se ha dado. Recordemos que el primer disco de Claire Fisher fue grabado con músicos de aquí, que fue con el maestro Vitillo, con Ruiz Pasos, con el Chilo Morán, con Salvador Agüeros, ¿no? Chavita López, pues, todos extraordinarios músicos que Claire justamente vino a grabar con nosotros. Ahora falta exportar todo este gran talento, toda esta gran capacidad hacia el mundo, ¿no? Y que los proyectos se consoliden para promoverlos en el mundo. Este festival es uno de los que está perfilando uno de los más importantes, de los más estables, de los más sólidos, ¿no?
atraer más público a que se integre a estas nuevas propuestas que no nada más son jazz, ya se están convirtiendo en propuestas nuevas que creo están perdiendo el nombre de jazz, sino lo llevan intrínseco como influencia, pero yo creo que la música en el mundo en general se está convirtiendo en otra cosa que habrá que ver hacia dónde se perfila. Después de haber escuchado al maestro Héctor Infanzón, con más de 4 décadas de trayectoria artística, le invito a la palabra rimbombante con César Iván López Rochlin. Después haremos la primera pausa aquí en Acentos Michoacanos. El día de hoy en nuestra palabra rimbombante vamos a tratar de analizar un vocablo que muchas veces hemos usado, o que tal vez ni siquiera hemos usado, pero sí hemos escuchado. Este es la palabra tronchar. Tronchar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define con 4 acepciones diferentes. La primera es la de romper algo, ya sea un tallo o tronco de un vegetal, sin la necesidad de herramientas. Por ejemplo, podríamos hablar de que los vientos pueden tronchar los troncos de los árboles. La segunda es la de romper algo similar a un tallo, pero eso sí, utilizando algún cuchillo o alguna herramienta filosa para trozarlo. La tercera es la que muy probablemente muchas de sus abuelitas han utilizado más de una vez, y es hablar de algo que en teoría debe estar liso o impecable y ponerle un doblez o algún rompimiento que realmente destruya esta necesidad de mantenerse inmaculado. Y finalmente tenemos la cuarta acepción, que es la más importante, porque es la más coloquial. Utilizamos tronchar para hablar que algo se dobla y no necesariamente de una manera útil, por el contrario. Se troncha de la risa cuando es totalmente inútil. Tronchar viene del latín trunculus, que los podemos entender como el diminutivo de truncus, que significa precisamente tronco. De esta palabra viene una muy similar que significa precisamente entorpecer o cortar una acción, que es truncar. Así podemos entender cómo los latinos hablaban de que algo debía de crecer hacia arriba y mantener su dirección, y cuando eso no ocurría, se tronchaba o se quitaba. Hablando precisamente de troncharse de la risa, podemos entender una expresión que es bastante similar, que es destornillarse. Muy probablemente nosotros en la actualidad hablemos de tronchar o desternillarse de la risa cuando algo realmente nos causa muchísima gracia y perdemos la compostura. Esto probablemente venga de las ideas medievales que decían que la risa deformaba la cara y por ende tendría que estar prohibida. Así que bueno, vamos a olvidar todo eso y ustedes sigan tronchándose de alegría con este programa de Acentos Michoacanos.
Una de las presencias femeninas más importantes en la actualidad en el jazz mexicano es sin duda la irlandesa Louise Phelan, quien llegó hace más de un lustro a la Ciudad de México para nutrir este movimiento con sus composiciones y su pensamiento, con una experiencia longeva en la docencia, en el musical y por supuesto en esta música que reúne a partir del Festival de Jazz de Polanco. Aquí la escuchamos, la vemos en entrevista y en su participación musical junto a grandes intérpretes. Yo me siento muy honrada de poder cargar la bandera de las mujeres. Somos muchas mujeres ahora en el mundo de jazz aquí en México. Compañeros como Jenny Ingrid Bojan, Raida Noriega, las chicas como Luz Varela, Dana Garay, Andrea Basef, Amanda Tobalín. Hay muchas que están componiendo sus propias canciones, que tocan instrumentos, que compongan, arreglan. Y sí, estamos tomando un poquito más espacio. Selecciones de mi segundo disco, que se llama Moments of Light, Momentos de Luz, y lleva temas que son de mi propia autoría, que hablan mucho de mí, de mi vida. I'm feeling lonely, 'cause I'm feeling blue. Nobody loves me, oh, ain't that the truth? I've seen all the people. Con arreglos de dos compañeros músicos. Uno de ellos es Alex Mercado, quien he tenido la fortuna y llevo muchos años colaborando con Alex. Creo en que cada quien tiene su propia voz. Cada quien tiene su camino en la vida para encontrar su verdadera voz de expresión, de música. Y para mí ha sido un camino de toda la vida y sigo en este camino, sigo en ese desarrollo, búsqueda de cómo me identifico hoy. Es diferente que ayer, es diferente que hace unos años. Y que todos mis compañeros, lo que yo veo dentro de su música, de su talento, es que están buscando maneras de expresarse de una manera más honesta, más auténtica. Take, por ejemplo. Take a look at the past, take a look at our future. Don't need to ask, things are gonna get better. Do not look to tomorrow. Empezó como balada, yo estaba pensando en algún momento de mi vida y llevé un poco de tiempo pensando mucho en qué tan importante es para mí y para todos, pero simplemente en mi propia historia hay que vivir en el momento. Podemos ver un poquito del pasado hacia el futuro, pero hay que estar presente, si no pierdes todo. Con la ópera trabajo más con Técnica Alexander. Soy docente en el Estudio de Ópera de Bellas Artes. Y la ópera me llamó mucho la atención, pero como una persona disfrutándolo, escuchando la ópera. Empecé mi música dentro de teatro musical. Y también en aquel tiempo me llamó la atención, pero también me abrieron algunas oportunidades para estudiar en escuelas de teatro musical. Tiene algo en común. Hay canciones que se puede hacer con voz más legit, ¿no? Más operística, pero la ópera me encanta, pero trabajando como docente, coach, con cantantes jóvenes ahora en México, aquí haciendo la diferencia con su presencia escénica, con su contacto con su letra, entendiendo su movimiento escénico, su respiración y todo. All dressed up, no place
place to go. Each evening I'm awfully blue. I was doing some handsome kind. Well, I can't go on like this. Since you went away, days go long, and soon I'll be all winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. We fought hard, we played big, and we won that game. Never running, never hating, never ever giving up, baby. Oh, why if we just try not saying goodbye one day at a time? 'Cause our love, it never lies. Después de escuchar este pasaje musical de Moments of Light de Luis Phelan con arreglos del compositor y pianista Alex Mercado, le invito a que disfrutemos de una nueva colaboración a través de la identidad y patrimonio de Francisco Béjar. Bienvenidos a Identidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar y en esta ocasión conoceremos las características básicas del retrato civil novohispano, obras de arte que son consideradas unas de las aportaciones más relevantes de México a la historia del arte universal. Acompáñame a conocerlo. El género pictórico del retrato civil novohispano es considerado no solo obra de arte, sino también documentos históricos y etnográficos en los que se revela la vida privada virreinal, al presentar en ellos a hombres, mujeres y niños retratados en la intimidad del hogar, permitiendo conocer la cotidianidad de una sociedad estamentaria y aspiracional. Los retratos son pinturas al óleo, cuyo formato oscila entre los 90 centímetros de alto por 60 a 75 centímetros de ancho. Su paleta cromática alude a su estilo barroco, así como los fondos decorados en ambientes hogareños en donde no falta los ricos cortinajes, los muebles, los tapetes y hasta una mascota. De esta manera, se retrata a la mujer novohispana como una dama acaudalada, portando vestidos en satín o raso, con encajes y lazos. Los atrevidos peinados o polvosas pelucas con tocados aportan volumen y dramatismo en la pintura. Los toques de color y brillos de llamativas joyas como brazaletes, gargantillas y chiqueadores, además de abanicos y relojes, denotan opulencia y a su vez la importancia de la platería novohispana, y es el sello distintivo de un grupo de mujeres de élite influenciadas por la moda cortesana de Versalles. Otra de las características del retrato es que presenta a los personajes de pie y en postura de 3/4. Su objetivo principal es transcribir de manera fidedigna los rasgos físicos del modelo y transmitir los conceptos básicos que indican la posición social del retratado. Estos elementos nos aportan datos etnográficos y filiales que nos permiten reconstruir la genealogía del México virreinal.
el retrato del hombre novohispano se presenta mucho más limitado y comedido. No obstante, se denota en su vestir su estatus social con vestiduras coloridas, cuya indumentaria se compone por casacas, camisas con holanes y encajes, pantaloncillos cortos, medias y chinelas, prendas en las que sobresalen los bordados en hilo de oro, así como las pelucas blancas, chiqueadores, sombreros y tricornios que aportan luz y color a la obra. La calidad artística y la evolución estilística del retrato civil novohispano del siglo XVIII hace de estas obras documentos históricos de primer orden, además de ser espejos en los que se refleja la evolución cultural de la sociedad mexicana. Los invito a conocerlo. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio. México ha sido un país receptor de mucho talento cubano y hoy le presento a dos personajes medulares en la escena del jazz. Me refiero al pianista y compositor Gabriel Hernández y al flautista Ricardo Benítez. Ambos han hecho agrupaciones distintas, pero muy marcadas en el Latin Jazz y en la música cubana. Aquí los escuchamos y los vemos en entrevista y también con su participación en el Festival de Jazz de Polanco. La onda era estar juntos, Ray, Thompson, Gabriel y yo, porque somos como hermanos, nos criamos desde muy chiquitos. Entonces es una oportunidad, casi nunca hemos tocado juntos. Andamos todos por el lado, por cualquier lado. Entonces se armó esta banda, no ensayamos, eso que tuviste ahí fue así, tal cual. Esto no es un relajo, esto es una profesión seria. Yo cuando me lanzo al escenario, llevo horas en mi casa trabajando, ¿entiendes? Para que parezca, para que tú te creas que me nació de corazón. Eso no es verdad. Todo lo que tú viste ahí y todo lo que estamos ahí, obviamente, cuando eres chiquito y naces oyendo música cubana, obviamente que se te da más fácil, ¿no? Porque conoces el lenguaje. Pero aún para que te salga fácil, hay que estudiar. México me lo ha dado todo. Yo mi carrera profesional la hice aquí en México. México es la cosa más grande que me pudo haber pasado en la vida, más allá de tocar flauta, de todo. Este es el país, este es mi país. Tengo mis hijos aquí y yo no tengo otro país que no quiero, porque además no fue el país que me dio Dios, sino el que yo escogí para vivir, que es el más importante, como los amigos. Afortunadamente, tengo gente que me quiere muchísimo y mucha gente que me odia, lo cual me hace muy feliz. Es una lucha constante porque no es jazz, ¿ves? Porque es flauta. Este sofón es más jazz. O sea que ya sé, es una batalla, qué bueno que te has dado cuenta de eso, pero yo no estoy aquí, yo no me quejo de nada, lo que gano me alcanza, no veo mi vida de otra manera que no sea de flautista. Entonces, está chingón. Para mí la música es lo más gratificante que hay, ¿no? Estudiamos y desarrollamos el piano
pero nos dimos cuenta ya un poco después que es un mundo infinito, ¿no? Retomamos de muchos pianistas algunas cosas, pero nos damos cuenta que todo el mundo tiene una voz propia, ¿no? Y eso es muy importante entre los músicos. Y sí, tienes razón, como decías, ha crecido mucho el nivel musical, no solamente pianístico, bueno, el musical en general, acá en Ciudad México. Hay algunos paisanos también que son de primer nivel, algunos mexicanos muy buenos. Y la cuestión es que eso le da gusto, más que otra parte eso da gusto, porque la música tiene espacio para todos, ¿no? Yo hace unos años tomé una temática de tocar el estándar de jazz, Estrella Hepp, ¿no? Seguí muchos patrones en la música como Kenny Barron, pero yo me doy cuenta que por cuestiones naturales a uno se le sale por la piel la parte de la música cubana. Entonces he tratado de estar fusionando la parte latina con la parte de jazz. Parece sencillo, pero no lo es. Son dos cosas diferentes, donde los tiempos fuertes cambian, el vocabulario cambia. Y bueno, estamos enfrascados en eso. Yo estoy muy contento de seguir, porque para mí es un desarrollo diario el piano. Y ahora últimamente me he enfrascado más en componer y tocar para piano solo. Es un mundo todavía mucho más difícil. Cuando pensamos que habíamos terminado la carrera de piano y todo estaba bien, nos damos cuenta que apenas estamos empezando. Y eso lo hace a uno más importante, ¿no? El hecho de saber a dónde queremos llegar. El jazz es un movimiento intelectual, lo tiene que ser. Para tocar jazz hay que tener deseo de pensar en muchas cosas, no solamente lo cotidiano. Y bueno, más que eso, es con la música con lo que tenemos que salvar estas cosas que estamos pasando. Y lo que pasa es que cada músico de jazz se guarda en su cajita, ¿no? Lo más importante de un músico de jazz es llegar a su casa feliz de lo que pasó con el grupo que tocó, ¿no? En la interacción de cada quien. El mundo sigue corriendo, hay muchos problemas, pero el músico más o menos se escuda en esa cajita. Y nada, tenemos que seguir tocando y tratar de tocar mejor cada día. En Toma 2, Alex García siempre nos reserva un lugar especial para distintos géneros musicales. El día de hoy toca al danzón, aprovechando que acabamos de escuchar a dos músicos y compositores cubanos. Le invito a que lo disfrute y enseguida hacemos una pausa, no le cambie, porque tenemos más acentos michoacanos. Cabe mencionar que en estas orquestas
había 3 timbales, como si no fuera suficiente uno, hay 3 timbales que suenan muy bien. Ya agarré calor, güey. Amigos, ¿cómo están? Alex García en Toma 2 para compartirles más música. Esta vez nos ponemos latinos. Tengo para ustedes un poco de la historia del danzón, que es un género musical que hemos tomado nosotros los mexicanos, lo hemos apropiado al punto de decir que es creado en nuestro país, cosa que no es cierta. El danzón viene principalmente de Cuba, de La Habana, donde inicia principalmente con instrumentos de aliento. Constaba de 3 partes de 16 compases en los que existía el flautín, también el cornetín y había trombones de pistones. Inicia primero como un género para escucharse, ¿no? Después la gente lo empieza a apropiar y lo empieza a bailar normalmente en parejas. Llegaba a ser un número de 20 parejas bailando en una misma plaza y bueno, se les proporcionaban unos arcos y flores que hacían más colorido el baile del danzón. Hubo mucho tiempo que pasó sin ser alterado en la cuestión de instrumentación hasta que vienen a fusionarlo con el son cubano, no precisamente con la instrumentación del son cubano como es el 3 mismo, sino con las tendencias rítmicas y métricas también del son cubano. De esta manera nace el danzonete, que se empieza a volver más rítmico, con más tendencia a ponerle cachondeo al baile. Es importante hacer notar que, por ejemplo, en nuestro país, en México, Veracruz fue de los lugares donde más estuvo el auge del danzón. En este lugar, por ejemplo, se acostumbraban pues vestidos blancos y se empezó a utilizar el abanico también como instrumento o accesorio para el baile del danzón. Otra de las curiosidades del danzón es que después empieza a transformarse la forma de bailarlo y se define el paso haciendo un cuadro, ¿no? Haces paso hacia adelante, paso a la derecha, paso hacia atrás, pasas al otro lado, cierras el cuadro y ahí estarás bailando danzón perfectamente. Los vamos a dejar con uno de los temas que, bueno, no es de los inicios del danzón, pero sí es uno que marca incluso la historia en México con el género musical que estamos compartiendo. Esto es Norma, la de Guadalajara, que es precisamente uno de los temas que se apropian ya del danzón y lo generan aquí en México. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Cabe mencionar que, bueno, después, para darle más auge, se incluyen timbales, se incluye conga y también se incluyen bongos, campanas y esas cuestiones que nos hacen bailar ahora más a nosotros los latinos. Estoy seguro que van a disfrutar del danzón. No cabe duda que van a querer conocer más, aparte de que históricamente enriquece mucho el conocimiento de nosotros. Vamos a disfrutarlo. Norma, la de Guadalajara, ritmo de danzón mexicano. Y bueno, vámonos, recio, que lo disfruten. 1, 2, 3, 4. Marco Mendoza es un cantante, bajista y guitarrista chicano que estuvo presente en el Festival de Jazz de Polanco, un personaje que cautiva en el escenario a partir de la experiencia vasta que tiene ya en los Estados Unidos. Aquí le presento la entrevista. Esa barrera entre la audiencia, entre los fans y la música, los músicos. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con artistas increíbles que hacen eso. Ellos me inspiran y aprendí de ellos, pues son maestros.
¿Quiénes, por ejemplo? Como James Brown, como yo tengo trabajo con David Coverdale de Whitesnake, es lo que hace, agarro toda la audiencia. Dolores O'Riordan, la de los Cranberries, la cantante de los Cranberries, trabajé con ella por muchos años. Ted Nugent. Ahora estoy con un grupo que se llama The Dead Daisies. Es lo primero que hacemos, nos divertimos, pero conectamos con la audiencia, es muy importante. Claro. Soy mexicano, nacido en San Diego, California, mexicano-americano. Pero yo viví mis primeros 15 años en Tijuana, California. Me encantaba cantar y yo tuve la oportunidad de empezar a cantar background vocals, o sea, partes vocales con muchos cantantes grandes. Y me inspira a cantar, por más que no sea que no tenga la técnica. Yo me divierto mucho cantando. Yo creo que eso es lo pegajoso, es lo que le conecta con los fans, pues, con la audiencia. ¡Salud! ¡Viva México! Si no estoy bailando y no me estoy moviendo y no me estoy divirtiendo, no me disfruto. Claro. Si no me disfruto yo, no puede uno mandar esa energía. Otmaro es de Venezuela. Es venezolano, sí. Pero ya vimos los años. Otmaro y yo tenemos una historia, hemos tocado tantos proyectos juntos. Es un musicazo. La utilería que cobra magia en la representación escénica, tal como sucedió con el Carro de Comedias, que presentó en Morelia un programa doble a través de la obra de Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. Le invito a que disfrutemos de este trabajo. Ver la obra La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón en una versión una adaptación de Álvaro Cerviño, donde se mantuvo en realidad el original de Juan Ruiz de Alarcón, pero lo que él hizo en la adaptación fue una adaptación a esta época, a la época actual, con lenguaje más moderno. Y ahorita ya lo verán con vestuarios muchísimo más modernos, con elementos del cine mudo, de bastantes otras épocas, para que no fuera una versión muy ortodoxa de los clásicos que siempre suelen ser, y sobre todo enfocada a jóvenes. Voy a tratar de darle otra esposa hoy, pero yo, que tuyo soy, quise con eso excusarme, que mientras hacer espero con tu persona mis bodas, soy
casado para todas. Solo para ti, soltero. Y Jacinta no es hermosa, no es discreta, rica y tal, que puede el más principal de... El Carro de Comedias es una iniciativa, es un proyecto de Teatro UNAM y este es el carro número 17. Llevamos 17 años haciendo este proyecto. Ese remolque tiene 17 años dando vueltas por toda la República con distintas obras. Cada año es una obra distinta, cada año es un elenco y un director diferente. Sí, fíjate que esta es la primera vez en unos 4 años que el carro vuelve a hacer 2 obras. Antes se solía hacer una obra por año, cuando yo estuve de actor hice solo una obra y ahora se hacen 2 y tomar estos dos pilares de la literatura mexicana y también del teatro universal que son Juan Ruiz del Alarcón y Sor Juana, responde a la plaza y los 2 teatros que tenemos ahí en la ciudad universitaria, que es el Teatro Juan Ruiz del Alarcón y el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces por eso si tú ves allá, dice la plaza, Juan y Juana, es la plaza de Juan y Juana, de estos 2 grandes dramaturgos mexicanos. Que esta noche la podrás en su casa conocer. Los actores suelen ser egresados de bastantes escuelas de educación teatral superior de todo México, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Yo fui actor y después de eso me llamaron para ser productor residente. Y yo creo que algo importante de un productor residente, de alguien que los acompaña, es que ya haya sido actor del Carro de Comedias, porque conoce las dinámicas, conoce cómo es, no es igual que estar en un teatro cerrado, es alguien que pueda estar acompañándolos. Ellos son un elenco de 6 actores, del ENAD de Puebla, también de la Facultad de Filosofía y Letras, que son el elenco de este. Lo que yo alguna vez hice la cuenta de Mi Carro, eran aproximadamente 120,000 espectadores los que atiende el carro, porque de repente, si tú puedes ver, o sea, se juntan de repente públicos de 100, 200 personas, y eso es en cada función. Y como solemos dar unas 100, 120 funciones, es mucha gente. Aquí estoy, don Juan, al caso, porque tú me desafiaste. ¡Esa dama a quien hiciste conforme tú me dijiste anoche fiesta en el río! ¡Es causa de mi tormento! De la nueva generación de cantautoras colombianas desde Bogotá, llegó a hacer su debut en México Urpi Baco, abrevando en la tradición musical del Pacífico y en algunos ritmos también de América Latina. Aquí le presento la entrevista y la música ofrecida en el marco del Festival de Jazz de Polanco. Tiempo largo trabajando juntos con 4 músicos colombianos increíbles de la escena colombiana. La propuesta que traemos es una mezcla de músicas colombianas, latinoamericanas y del mundo también, con elementos del jazz, la improvisación, todas composiciones nuestras, así que estamos felices de presentar nuestro más reciente disco. Yo soy de Bogotá, soy de esa, digamos, esa camada de músicos enamorados del folclore colombiano y de la música latinoamericana. Empecé investigando la música de mi país, viajando por todo el país, y a partir de allí decidí empezar a componer mi música con los elementos que también me permearon, como el jazz, como el pop, otros elementos, digamos, más urbanos. Llevo más o menos 10 años en la escena colombiana trabajando música independiente. Pero vengo de lejos y aún más del lado de allá de la tierra. Fue también un trabajo de investigación muy largo, de escuchar las cantadoras de mi país, por supuesto del Pacífico, del Atlántico, de vivir en diferentes zonas también del país para compartir y para entender cómo funcionan estas músicas, y luego entrar en ese trabajo de componer y de buscar esa identidad que no es tan fácil como tú dices, de no parecerse a nadie, de no querer imitar tampoco una cantadora, porque pues yo soy de Bogotá, no soy de la costa, pero
Realmente fue un trabajo primero de investigación y luego un trabajo de creación para lograr esa identidad y poder decir lo que yo quería decir de una manera muy honesta. Busqué en la calle la sonrisa del chofer, en la oficina, en la cocina, en el taller. Busqué la ropa en los cajones. Tengo 2 discos como solista y tengo otros 3 discos con agrupaciones, donde trabajamos elementos de la fusión de música colombiana con electrónica, con elementos del jazz, con elementos del rock. Trabajé con bandas como Comadre Araña, que fue una banda muy importante en Bogotá, Yelé, que también fue un colectivo de músicos haciendo fusión, y luego yo me lanzo a hacer mi música con mi nombre. Me gané un premio en Bogotá que es para mujeres cantautoras para hacer mi primer disco y fue muy bonito porque fue un apoyo de mi gobierno para poderlo hacer. Y a partir de ahí pues estoy recorriendo los festivales con mi música y con mis discos como solista. Tratando de salir por mi garganta aquí, sentado junto a mí, aquí. Y yo pienso que se abren espacios también gracias a internet donde podemos mostrar nuestra música, donde la industria cada vez ha crecido más, de la música independiente, donde se puede llegar a los Grammy de otra manera que, digamos, si no suena, digamos, nuestra música en radio, se puede llegar como lo hizo Marta, como lo han hecho diferentes músicos, mujeres además, que llevan su propuesta y que lideran, cada vez se abren más puertas, cada vez nos escuchan más, así que yo estoy feliz porque pues estoy como una embajadora de mi país aquí, mostrando lo que hacemos y lo que hace una mujer cantautora en Bogotá, por ejemplo. Erika Goes, cantante y ahora compositora mexicana, comunicadora, allegada a Marcos Milagres, reconocido contrabajista brasileiro, también tiene presencia en el jazz de nuestro país. Aquí platicamos con ella y escuchamos su participación junto a este ensamble de buenos músicos, cariocas y mexicanos. Específicamente hablando del jazz, de la música, del jazz en México, pues las mujeres se han hecho presentes de una manera maravillosa, porque yo veo a mis compañeras pues preparando, siempre creativas, siempre buscando esa manera de cómo expresar esa parte femenina, esa parte espiritual, esa parte interna, cómo expresarla de esta manera, atribuyendo algo al jazz, ¿no? En este caso el jazz mexicano se ha ido enriqueciendo con muchos proyectos de muchos músicos donde interfieren las mujeres. Y también otro punto que se me hace bien importante es que nosotros las mujeres nos hemos visto en la necesidad de generar nuestros propios proyectos, de generar nuestra propia música para también participar en este género. Si te das cuenta, muchos proyectos están realizados por varones y de repente es complicado o es raro que un varón te invite a participar. Entonces, como mujer te ves así como que en la necesidad y yo quiero estar ahí. Entonces, ¿de qué manera voy a estar? Pues genero mi propio proyecto, creo mis propias ideas. Entonces, de esa manera vas aprendiendo a involucrarte en el medio, ¿no? Musical. Yo creo que es una necesidad también de hacernos presentes. No soy
Por hoy llegamos al final de Acentos Michoacanos, agradeciendo las facilidades otorgadas para la emisión de este espacio a la Orquesta Sinfónica de Michoacán, al Teatro Ocampo, al Teatro Ángela Peralta en la Ciudad de México, así como al Festival de Jazz de Polanco. En la cámara de Luis Ángel García Trujeque, Ángel Recendis, con los contenidos y la conducción de Yasmín David, quien le espera la próxima semana. Agradezco también en la realización y producción a Manuel González. On Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk, and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City.